Jovencitos, muy buenos días. Quien les habla es el profesor Lidman Wakampaxi, encargado del curso de Geografía. El día de hoy, hijitos, vamos a continuar desarrollando la olla hidrográfica del Titicaca, los ríos del Titicaca. Por ende, vamos a hablar del lago Titicaca, ¿sí? Profe, hemos hablado la clase pasada, o sea, el día de ayer, profesor, hemos hablado sobre la extensión del Titicaca, la importancia de su ubicación y unos ríos importantes, ¿no es cierto? El día de hoy vamos a hablar sobre sus características importantes, no te vas a olvidar, ojo con eso, ¿ya? Por ejemplo, profesor, vamos a hablar sobre el origen de los ríos. El origen de los ríos, profesor, recuerda que se va a dar en la cadena occidental, el cual está, profesor, comprendido por la cordillera volcánica y la cordillera del Barroso. ¿Ya? Tú ya sabes que la cordillera volcánica está en el departamento de Moquegua, Arequipa, y Barroso está en el departamento de Tacna. ¿Qué departamento? Tacna. ¿Listo? Profe, por el lado oriental, profesor, nacen en la cadena Carabaya y el famoso Palomani, en el departamento de Puno ambos. ¿Ya? Alimentación, profesor, pluvio-nival. ¿Por qué pluvio-nival? Pluvio porque estos ríos nacen gracias a la presencia de lluvias, precipitaciones. Nival gracias a la presencia de las nieves en las partes altas de estas cordilleras. La cordillera volcánica, Barroso, Carabaya, Palomani. Su curso es muy corto. El río más largo de toda la vertiente del Titicaca, profesor, es el río Ramis, con 320 kilómetros. Es el más largo de todos, ¿ya? Torrentoso en la cordillera, menor pendiente en la meseta. No navegables. ¿Por qué no son navegables? Porque son irregulares. Quiere decir que el volumen de agua que transportan varía cada rato, profesor. ¿Ya? Ojo con eso. Poco profundos y se desbordan. Escaso, profesor, ¿no? Crecidas en verano, vaciantes en invierno. ¿Por qué, profesor, crecidas en verano? Recuerda que en la sierra y en la costa peruana, en verano hay presencia de precipitaciones, lluvias, por ende los ríos incrementan su caudal, ¿ya? Vaciantes en invierno porque es época de estiaje, sequía. Régimen irregular, el caudal de los ríos varía durante todo el año. Cuenca endorreica, porque todos los ríos van a depositar dentro de una depresión ubicada dentro del continente, vendría a ser el lago Titicaca. Colector, el colector común de todos los ríos obviamente es el lago Titicaca. Afluentes, el río Suche, Huancané, Putina, Ramis, Coata y Lave. Efluente, desaguadero. El día de ayer yo te expliqué cuál era la diferencia entre un afluente y un efluente. Afluente es el que ingresa, trae aguas, efluente es el que sale. Listo, profesor. ¿Cuáles son, profito, los principales ríos? Vamos a mencionar los principales ríos, ¿ya? Por ejemplo, el río Suches. El río Suches nace en la cordillera de Palomani, ¿ya? Es parte del límite entre Perú y Bolivia, desemboca en el Titicaca en territorio boliviano, ¿no? Aquí está, mira, vamos a verlo, mira. Todo esto que tú ves acá, ahí está. Esto es el río Suches. ¿Ya? Esto es el río Suches. Nace en la cordillera Carabaya, profesor, pero en territorio peruano, pero va a desembocar en territorio boliviano, ¿ya? No te vas a olvidar, ojo con eso. Profe, recuerda que el río Suches actúa como límite natural entre Bolivia y el Perú. Todo esto es el Perú, ¿ya? Ojo con eso. Profe, el río Huancané, afluente más septentrional. ¿Qué quiere decir septentrional? Más al norte, profesor. Es el afluente más al norte. ¿Ya? Del lago Titicaca, desemboca en el norte del mismo, ¿no? Profe, ¿dónde está el río Huancané? Vamos a buscar el río Huancané. Aquí está el río Huancané. ¿Ya? El río Huancané, profesor, recuerda ese río más septentrional, más al norte. Ojo con eso. Profito, el río Ramis se forma por la unión del río Azángaro a Yabiri, es el río más largo de toda la olla del Titicaca, 320 kilómetros. Es también el más caudaloso, ¿ya? El río Azángaro se forma con la unión del río Carabaya y Carahuina, profesor. Mira, aquí está el río Ramis, ¿ya? El río Ramis nace de la unión del río Ayaviri y este de acá vendría a ser el río Azángaro. El río Azángaro, profesor, nace del famoso Carahuina y el famoso Carabaya, ¿no? Ten en cuenta que el río Huancané y el río Ramis se juntan al desembocar, ¿ya? Y estos dos ríos encierran un lago importante en el Perú, el famoso lago Arapa. El lago Arapa se ubica a 3.812 metros sobre el nivel del mar, 3 metros más alto, profesor, que el lago Titicaca, ¿ya? Muy bien, profesor, sigamos.
Coata, profesor, al sur de Ramis, pasa por Juliaca, su confluente son el río Cabanillas y Lampa. Mira, vamos a ver acá. Aquí está el famoso río Coata. Va a desembocar en una bahía. Esta bahía, profesor, es la bahía de Chucuito, ¿ya? Aquí está, profesor, la famosa ciudad de Puno, mira, en la bahía de Chucuito. ¿Listo? Profito, en la famosa península también de Capachica, ¿no? El río Coata pasa, mira, nace por la unión del río Lampa y el río Cabanillas. Profito, lo más importante del río Coata es que este río pasa por la ciudad de Juliaca. La ciudad de Juliaca es la ciudad más contaminada de toda la meseta del Collao, no te vas a olvidar, ¿ah? Por ende, el río Coata tiene residuos urbanos. ¿Qué tipo de residuos? Urbanos, ¿ya? El río Ilave se forma por la unión del río Aguascalientes y el río Huenque y Aguascalientes. Aquí está, mira, el río Ilave. Se forma por la unión del río Huenque y el río Aguascalientes. El río Aguascalientes, profesor, nace la unión del río Uncayane y el río Grande. Otra vez, el río Aguascalientes nace la unión del río Uncayane y el río Grande. Aguascalientes se junta con el río Huancané y forman el río Ilave. Y por último, profesor, tenemos el famoso desaguadero, el único efluente del Titicaca, único efluente. ¿Qué quiere decir efluente? Sale, profesor, ¿no es cierto? Transporta las aguas que ingresan al lago Popo Aullagas en Bolivia. Profe, vamos a ubicar el famoso desaguadero. Mira, el desaguadero saca aguas del lago Titicaca y las va a llevar a territorio boliviano. Y va a desembocar, profesor, aquí en el sur en otro lago. Ese lago, profesor, en el sur, aquí en el país vecino de Bolivia, se llama Popo Aullagas. ¿Cómo te he dicho que se llama? Popo Aullagas. Es importante, profesor, resaltar que el lago Popo Aullagas es el lago, profesor, que está en proceso de extinción en Sudamérica. Este lago ya se hubiera secado si no fuera por el desaguadero. También es el lago más salado de toda Sudamérica. Así como aquí en Arequipa encuentras tú casas hechas de sillar, allá en Bolivia, profesor, cerca del lago Popo encuentras casas hechas de sal. ¿Ya? Ojo con eso, no te olvides, está en extinción. Profito, tienes que acordarte lo siguiente. El lago Popo está en extinción y es el más salado. Y el lago Titicaca, profesor, es el lago navegable más alto del mundo. Ojo, navegable más alto del mundo. Profe, uno dice, ¿es el lago más alto? No, no es el lago más alto, lago navegable. ¿Por qué navegable? Por su profundidad. Tiene 270 metros de profundidad, ¿ya? Esa gran profundidad, profesor, se ubica al sureste de la isla de Soto, 270 metros de profundidad como máximo. Listo, profesor, sencillo, nada del otro mundo. A ver, vamos a reconocer los ríos, ¿ya? Así de forma rápida. Mira. Este río de acá, te he dicho hace un momento, ¿cómo se llama? Suches. ¿Cómo se llama? Suches. Es un río fronterizo. ¿Qué tipo de río? Fronterizo. Es un afluente. Luego el río Huancané y el río Rami se juntan, profesor, al desembocar. No te olvides, profito, ambos encierran el lago Arapa. ¿Qué lago? Arapa, a 3.812 metros sobre el nivel del mar. El río Ramis nace de la confluencia del río Azángaro, Ayaviri. ¿Qué río? Azángaro, Ayaviri. Es el más largo de todo el lago Titicaca. 320 kilómetros, también es el más caudaloso, ¿ya? El río Coata desemboca en la bahía de Puno. Aquí está la ciudad de Puno, profesor, ¿ya? En la bahía de Chucuito. Ojo con eso, profe, no es bahía de Puno, es lo mismo, bahía de Puno, bahía de Chucuito. El río Coata, profesor, nace del río Lampaí, Cabanillas. Lampaí, Cabanillas, profesor. Recuerda siempre eso, ¿ya? Es el más contaminado porque pasa por Juliaca, la ciudad con mayor presencia de gente en toda la meseta del Collao, ¿ya? Residuos urbanos. Y por último, el río Ilave, que también es afluente, nace del río Aguascalientes y el río Huenque, Aguascalientes y Huenque. Recuerda que el Aguascalientes nace de la confluencia del río Uncayane y el río Grande. ¿Cómo te he dicho? Uncayane y el río Grande. Y por último tenemos el río Desaguadero. Este río también es fronterizo, pero por el sur, por el norte es el Suches, por el sur es el río Desaguadero. Este río es efluente, ¿ya? Por ahí te pregunto en el examen, ¿qué departamentos rodean la meseta del Collao? ¿Qué departamentos? Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna. Cusco, Arequipa, Moquegua, Tacna, ¿ya? Y obviamente la selva alta, profesor, de Puno, ¿no? Sandia específicamente. Y listo. Sencillo, profesor, ya sabes cuáles son los ríos. No creo que tengas mayor problema en ello, ¿no es cierto? Muy sencillo, profesor, el día de hoy hemos hablado sobre el origen, de las características de los ríos y hemos hablado, profesor, de los principales ríos. Recuerda